Tim tomó algunas decisiones drásticas en su vida. Renunció a su empleo, se mudó a otro país con su familia e invirtió su dinero para comenzar un ministerio. Dejando atrás su vida en Australia, Tim y su familia compraron un pedazo de tierra en Siem Reap, Camboya, para establecer un lugar de esperanza y salud para la comunidad. Abrieron una escuela para niños de familias pobres. También organizaron programas para ayudar a las familias a tener un ingreso. Aparte de ayudar a familias, Tim construyó pequeñas casas en su propiedad como refugio para jóvenes y señoritas que no tenían dónde vivir o no tenían familia. La oración es vital en las actividades diarias de Tim. Tras vivir en Camboya por varios años, oró para encontrar una forma nueva y única de presentar a Dios a las personas. Luego de meses de oración, Dios respondió y lo ayudó a establecer una granja de mariposas, abierta a la comunidad y a los turistas. El Paraíso de la Mariposa ayuda a visitantes locales y extranjeros a experimentar la belleza y el diseño de la naturaleza, y así aprecian la necesidad de un diseñador. Queremos que vea que ese diseñador es Dios, el Dios del capítulo 1 de Génesis, que creó todas las cosas en 6 días. La belleza natural es una forma única de atraer a las personas y presentarles el tema de la creación. El Paraíso de la Mariposa les da una mayor comprensión de la maravillosa creación de Dios. Y así, cuando llegan aquí, buscamos cómo presentarles a Dios. Tenemos un cine, y cuando llega al cine con aire acondicionado y ya no tiene calor, les presentamos el tema del diseño de la naturaleza y a Dios como el diseñador. Tenemos un restaurante vegetariano y esperamos usarlo como una forma de ayudar a las personas a ver que el diseñador tiene en mente una dieta especial para que puedan estar sanos. También tenemos un área educativa donde pueden aprender acerca del ciclo de la vida de la mariposa y ver lo complejo de la vida de la mariposa. Y que ahí nuevamente hay un diseñador involucrado. La parada final es la tienda de recuerdos. Aquí los invitados pueden adquirir recuerdos de su experiencia con la naturaleza. El dinero de la tienda ayuda a financiar las operaciones, pero no todo se paga. También hay literatura gratis para llevar. El Paraíso de la Mariposa no es solo para alcanzar al público, sino también al personal. Pueden obtener una mayor comprensión de la Biblia y descubrir un propósito en el servicio a los demás. El Paraíso de la Mariposa es atendido por jóvenes que provienen de nuestro orfanato y de nuestra escuela. Lugares donde han aprendido acerca de Jesús y les brindamos un ambiente en el cual pueden seguir creciendo en Cristo, donde pueden descansar el sábado y donde pueden compartir el amor de Dios con otras personas. Y así mientras pasan por esta experiencia, su propia salvación se ve fortalecida y renovada cada día. Y muchos entregan su vida a Jesús. Estrella venía de una familia pobre. Tim la inscribió en su escuela. Aquí ella aprendió de la Biblia y se acercó a Jesús. Luego aceptó a Cristo en su corazón y fue bautizada. Aquí he aprendido muchas cosas. Adquirí educación, aprendí a cocinar, cómo relacionarme con las personas y cómo hacer evangelismo, dar estudios bíblicos, y ahora tengo un trabajo y una familia. Gracias a Dios por este lugar. Por favor, ore por Tim y el Paraíso de la Mariposa. Este ministerio es una influencia positiva en Siem Reap. Por favor, ore para que más jóvenes tengan la oportunidad de tener una buena educación y comprendan mejor el propósito para sus vidas. Feliz sábado y bienvenidos a todos. Gracias por sintonizar en nuestro canal, nuestro ministerio. Bienvenidos a Ministerio Renovación. Para aquellos que ya nos conocen, ya saben que estamos ubicados en el estado de la Florida, en la zona del noroeste, en la ciudad de Panama City. Y nuestro ministerio se llama Ministerio Renovación. Nos pueden encontrar en Facebook, por supuesto. Y si están ahí, por favor, denle un like. Comparten también para que nuestro ministerio pueda llegar más lejos, a más familias, a más hogares,
a personas que tú conoces, amigos y familiares. También estamos en Instagram como Ministerio Renovación. Estamos en YouTube como Ministerio Renovación PC, y también se pueden suscribirse en YouTube para que cada vez que publiquemos un programa puedan estar notificados para que no se pierda ningún tipo de novedad. Y también estamos en Twitter como Ministerio Reno, Reno, y luego el número 4, Ministerio Reno 4. Y luego ahí nos puedes encontrar en Twitter. Queremos saber de dónde nos visitan. Cada sábado tenemos personas que vienen de diferentes partes del país, diferentes partes del mundo. Así que por favor comparte el nombre del estado, el nombre de la ciudad en el cual te encuentras y quizás el nombre de tu iglesia para conocernos un poco mejor. Y si nos está visitando de fuera de los Estados Unidos, por favor avísenos cuál es el país, si está en Canadá, si está en Latinoamérica, si estás en Europa, avísenos para conocernos un poco más. Así que esta sesión, este segmento, este sábado tenemos un programa muy especial. Tenemos un orador invitado. Tenemos al predicador, al pastor, a mi amigo Elden Ramírez. Elden Ramírez es el presidente de la Asociación del Estado de Montana. Así que él está con nosotros compartiendo un tremendo mensaje. Así que estamos muy orgullosos y dichosos de tener al pastor Elden con nosotros. Yo tuve la dicha de trabajar junto con él en California, así que es una gran persona y es un gran amigo. Así que muchas gracias, Elden, por acompañarnos. Y también tenemos la participación musical de otra amiga, Camille Aragones, desde Michigan. Es una evangelista musical y también ella está compartiendo un especial con un guitarrista que se llama Rafael Scarfullery, muy conocido y tremendo músico. Y claro, también tenemos dirigiendo nuestras alabanzas, nuestro querido hermano Augusto. Así que tenemos un tremendo programa para hoy. Así que vamos a inclinar el rostro para dar paso a nuestra escuela sabática, al repaso de la lección. Como saben, cada vez que estamos tocando la escuela sabática, realmente no cubrimos todos los puntos porque el tiempo no nos permite. Así que queremos animarles a todos que consigan la lección para poder profundizar un poco más individualmente. En nuestra sesión es prácticamente cubriendo los puntos quizás más fundamentales, pero lamentablemente por el tiempo no nos permite entrar en todas las profundidades que quisiéramos estar. Así que vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración para comenzar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, oh Dios, por este lindo sábado. Gracias por el privilegio de poder estar juntos de una manera virtual para estudiar tus sagradas escrituras. En este momento, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y que al abrir tu palabra, a acercarnos a ti, Señor, tú nos puedas tocar nuestro corazón y nuestra mente, que tú nos podrás ayudar a tener una transformación por dentro y por fuera también. Gracias, oh Dios, por este privilegio y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en este momento vamos a dar la transición para nuestro programa de escuela sabática. Esta semana la lección, el trimestre entero se dedica sobre haciendo amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Este trimestre se dedica más en lo que tiene que ver con el evangelismo, con la obra misionera, con la testificación, con el ganar almas. Y esto es uno de los puntos más fundamentales de la iglesia. Es la razón por la cual la iglesia existe. Y cada semana vamos a tocar diferentes aspectos sobre cómo tener un evangelismo eficaz y cómo poder participar en la misión que Dios nos ha llamado. Así que esta semana estamos tocando sobre la oración. Esta semana la lección se titula El poder de la oración
interceder por otros. Interceder por otros. La realidad es que muchas veces, cuando hablamos sobre el tema del evangelismo, muchas veces hablamos del calendario, hablamos de programas, hablamos de invitar a un evangelista, hablar y prácticamente estamos en el corre-corre con diferentes planes de cosas que hacer. Todo eso es bueno, todo eso es lindo, todo eso es necesario, todo eso es esencial. Pero muchas veces, quizás con el entusiasmo y con la electricidad que tenemos de compartir con los demás, a veces se nos olvida lo más importante de cualquier iniciativa evangelística, y eso es la oración. Sin la oración realmente no vamos a poder lograr absolutamente nada. Realmente si no oramos va a ser una pérdida de tiempo. Y vamos a hablar un poco del por qué. ¿Por qué es que la oración es esencial? ¿Cuáles son algunos quizás métodos o estrategias para poder tener una vida de oración un poco más profundo y un poco más íntimo? Y vamos a cubrir más que nada textos bíblicos fundamentales de esta semana. Así que el primero que vamos a considerar, que están en la pantalla es el texto bíblico, Santiago capítulo 5 y el versículo 16. Santiago capítulo 5 y el versículo 16, están bienvenidos a buscarlos en sus Biblias. A veces hay personas que les gustan subrayar y marcar los textos para poder memorizarlos y para poder aprender los textos un poco mejor. Aquellos que no tienen Biblia lo pueden mirar aquí en la pantalla. Y dice así, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí Santiago claramente nos está compartiendo con nosotros la necesidad de orar unos por otros. Orad unos por otros. La oración no es solamente un tema personal en el sentido de que yo voy a orar para mis necesidades, voy a orar para mis tentaciones, para mis debilidades, para mis flaquezas. Eso es parte, pero el texto bíblico nos enseña que la oración abarca mucho más que solamente el yo. Entonces implica a poder orar los unos por los otros. Hay una implicación de quizás hermandad, o sea, una conexión social con las otras personas para poder entonces saber de qué orar. Porque si nosotros no tenemos algo de comunicación, algo de compañerismo, es muy difícil uno saber cuáles son las necesidades de orar. Entonces es muy importante tener esto en mente. Incluso por eso es que invitamos a mencioné lo que mencioné. Si hay pedidos de oración en la zona del comentario, están bienvenidos a incluirlo. Poner si hay una necesidad física, una necesidad de salud, una necesidad espiritual, sea lo que sea. Por favor, pónganlo ahí para que nuestro equipo tome nota de eso y para poder orar por cada uno de ustedes que nos están acompañando. Así que el texto bíblico es claro que la oración debe de ser algo que uno ejerce, no solamente por beneficios propios, pero también la oración debe de ser algo que nosotros participamos para el propósito del bienestar del prójimo. Muy importante, el texto es bien claro. Hechos capítulo 4 y el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. De nuevo, siempre hemos dicho que el libro de Hechos es una explosión de evangelismo. Es un libro que es una bomba atómica. Es muy importante para cada seguidor de Jesús familiarizarse con el contenido de Hechos de los Apóstoles, porque es un libro que realmente es un manual del evangelismo, es un manual para la iglesia, para que la iglesia aprenda cómo seguir el bosquejo de la iglesia temprana. Entonces, en este texto aquí, lo que nos enseña es una secuencia de actividad.
Como pueden ver, el primer paso es la oración. Cuando hubieron orado, o sea, la oración era más o menos el paso número 1. Luego que hubo la oración, la Biblia dice que aquellos que estaban congregados en el lugar comenzó a temblar. Y esto obviamente es literal, pero también hay un aspecto espiritual con esto. Muchas veces nosotros necesitamos un poco de zarandeo. A veces, ¿por qué? Porque muchas veces nos estancamos en la comodidad. Muchas veces, lamentablemente, es parte de la naturaleza humana. Al acostumbrarnos de un patrón de vida, nos quedamos estancados y eso perjudica el crecimiento espiritual. Entonces, la oración lo que hace es que permite que Dios tome control. A veces cuando Dios toma control, Él sacude, cambia el entorno en el cual nos encontramos. Es el paso número 2 que vemos aquí. Y luego dice que todos fueron llenos del Espíritu. Paso número 3. Muchas veces para ser llenados del Espíritu Santo, tenemos que salir de nuestras plataformas de comodidad. Y finalmente, paso número 4, vemos que comenzaron a hablar con certeza y de nuevo la palabra de Dios. Entonces uno dice, pero ¿por qué es que no hay qué le ha pasado a la iglesia? ¿Por qué es que la iglesia está tan floja? ¿Por qué es que estamos tan fríos? Mi queridos hermanos, es bien fácil llegar a diagnosticar cuál es el problema. Es una falta de oración, porque la oración da paso a cambios en nuestro entorno, nos quita de la comodidad que nos perjudica, nos llena del Espíritu Santo. Y cuando una iglesia está en una posición no de comodidad, sino de necesidad, y luego están llenos del Espíritu Santo, el paso natural va a ser el compartir el mensaje de Dios con confianza y con certeza. Eso es lo que le falta a la iglesia. Pero como pueden ver, la oración es lo que más o menos es la chispa inicial que da causa a esta explosión. Entonces, el libro de Hechos es bien, bien claro. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otra palabra, el apóstol Pablo en este libro nos está compartiendo que nosotros estamos involucrados en una batalla espiritual. Entonces, para poder batallar en esta batalla espiritual, necesitamos hacerlo de una manera espiritual. Muchas veces nosotros dependemos demasiado en cosas físicas, en cosas humanas, en cosas terrenales. Y por eso es que no tenemos éxito muchas veces. En vez de reconocer que el hecho de que estamos batallando no con personas físicas, no con situaciones físicas meramente, sino que hay un tremendo conflicto espiritual detrás de las cortinas. Y si nosotros tuviésemos eso más pendiente en la cabeza, naturalmente nos pudiéramos dirigir más frecuente a la oración, porque la oración es un ejercicio espiritual. En 2 Corintios capítulo 10 y versículo 2, el apóstol Pablo nos dice claramente que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea que no son físicas, no son terrenales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En otras palabras, que no tiene lógica uno enfrentar una batalla espiritual con armaduras físicas. Uno no va a poder hacer mucho daño, uno no va a poder conquistar el enemigo. Uno tiene que entrar a la guerra espiritual con armaduras espirituales. La oración es un ejercicio espiritual. La oración es lo que nos lleva, es el motor de la iglesia que nos ayuda a poder atacar, como quien dice, avanzar, a quitarle territorio al enemigo de las tinieblas. Y esto solamente viene a través de la oración. Ahora, estamos obviamente, conocemos que hay que hacer las dos cosas, hay que trabajar y orar,
naturalmente el ser humano tiende a dedicarse más al trabajo físico, o sea, a hacer las cosas de nuestra propia cuenta, depender en nuestra experiencia, depender en nuestro entendimiento. Y la oración no tanto. Muchas veces porque nosotros no tomamos en cuenta que la batalla es una batalla espiritual. Aquí en los siguientes textos nos habla sobre el ejemplo de Cristo. Y la Biblia nos dice en Lucas capítulo 3 y el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Aquí el texto nos enseña que Cristo, cuando Él estuvo orando, el cielo literalmente se abrió. Ahora, esto es algo literal en el tiempo de Jesús, pero también es una experiencia que nos sucede. Muchas veces hay muchos misterios sobre la voluntad de Dios. Muchas veces hay misterios sobre el camino de Dios, cuál es el paso que uno debe de tomar. La oración lo que hace es que abre el cielo y nos da un poco más de profundidad, más intimidad con Dios para conocer más sobre sus pasos, para tener una conexión con Dios, no solamente meramente intelectual, pero también espiritual. Entonces Cristo tuvo esa experiencia y esa experiencia lo puede tener cualquier seguidor de Jesús. Hay varios ejemplos más en Lucas capítulo 5, versículo 16, hablando de Cristo. Dice, mas él, Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Muchas veces uno dice, wow, pero ¿cómo es posible que Cristo pudo hacer tantas cosas? Una vida tan agitada con gente, tanta necesidad, tanto milagro, tanto pedidos físicos y espirituales. ¿Cómo es que lo hizo? Conocemos que es el Hijo de Dios, es el Mesías, pero también era el Hijo del Hombre, o sea que tiene una naturaleza humana él. ¿Cómo fue que lo hizo? Una de las cosas que Cristo hizo y que lo hizo frecuentemente, es apartarse del ruido, de las preocupaciones y en un entorno solitario se dedicaba a orar. Muchas veces nosotros estamos al borde de un ataque nervioso porque tenemos una lamentable tendencia a no aprovechar de la soledad espiritual, de estar en comunión con Dios a solas. Eso era lo que le dio equilibrio a la vida de Cristo Jesús. Estaba muy ocupado, estaba atendiendo las necesidades de mucha gente, no solamente sus discípulos, pero el gentío. Cristo pudo hacer todo esto porque Él tenía equilibrio en su vida personal, en su vida espiritual. Esto es lo que cada ser humano, cada seguidor de Jesús necesita. Para poder tener éxito espiritual necesitamos una estructura y hay momentos donde debemos apagar el teléfono. Hay momentos donde tenemos que apartarnos de cosas electrónicas, quizás caminar y pensar, reflexionar y sentarnos en un banco y tener una conversación con Dios. Eso, si se practica frecuentemente, va a tener un cambio permanente en tu vida personal. Lucas capítulo 22, 31 y 32 dice, Cristo, dirigiéndose a uno de sus discípulos, el apóstol Pedro, le dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado, en otras versiones dice, yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí hay varios puntos, pero dos puntos aquí claves, que número uno, Satanás está tratando de zarandearnos a todos. Él está tratando de atacarnos. Él está tratando de debilitar nuestro fundamento espiritual. Pero la Biblia nos dice que tanto como en el caso de Pedro, como en el caso nuestro, Cristo está intercediendo por nosotros. Y esa intercesión es lo que nos da, lo que nos facilita poder mantenernos firmes y poder
O sea, que para poder sobrevivir. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar, hablando de Cristo, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea que Cristo no solamente vino a la cruz y se murió hace 2000 años, pero la Biblia nos enseña que Cristo está activo. Él está totalmente involucrado en nuestro beneficio espiritual, en el santuario celestial, como nuestro sumo sacerdote y como nuestro intercesor. Él está orando por ti. Él está teniendo una conversación con su Padre sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre tus hijos, sobre tu involucración y éxito espiritual en la iglesia. Cristo toma personal tu situación y eso hay que tomar en mente. La única razón por la cual nosotros no nos quedamos totalmente vencidos es porque Él está involucrado en interceder por nosotros. Y como Cristo intercede por nosotros, nosotros también debemos de interceder por los demás, por aquellas personas que no están yendo al santuario de una manera espiritual. Nosotros debemos de orar por ellos. Y no solamente oraciones generales, oraciones específicas. Hay un sinfín de ejemplos en las Sagradas Escrituras donde vemos ejemplos específicos de personas orando por otras personas y mencionan cosas en detalles. Dos ejemplos que la lección compartió fue en Efesios 1, capítulo 1, versículos 15 al 21 y Filipenses 1, versículos 1 al 11. Lamentablemente no tenemos tiempo para mirar estos dos textos, pero son dos ejemplos de cómo el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia, a sus iglesias, él estaba específicamente orando por cosas. Y no solamente estaba específicamente orando por cosas a solas en su oración, pero él también le avisaba a aquellas personas del cual él estaba intercediendo, diciéndole, mira, estoy orando por esto, estoy orando por lo otro. Y es muy importante uno tener oraciones específicas, porque con oraciones específicas tenemos respuestas de Dios específicas. Y así es que uno quiere recibir sus oraciones. En Daniel capítulo 10, en el Antiguo Testamento, aquí vemos un ejemplo de lo que la oración, la capacidad y el potencial de la oración. Aquí el ángel que estaba respondiendo a la oración de Daniel dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Aquí vemos que el ángel está específicamente diciéndole a Daniel que a causa de su oración, número uno, su oración fue oída. A veces pensamos que nuestra oración no va más allá del techo de nuestra casa. Pero aquí nos está diciendo que Dios toma cada pedido de oración. Él escucha cada deseo, cada anhelo, cada clamor de auxilio y de socorro. Él está presente y está tomando en cuenta cada necesidad. Y no solamente eso, pero si notan, el ángel le dijo a Daniel, yo estoy aquí a causa de tus palabras. Yo estoy aquí porque tú oraste. Mis queridos hermanos, los ángeles están dispuestos a trabajar con nosotros. Los ángeles están dispuestos a venir a nuestra casa. Los ángeles están dispuestos a guiar y a traer bendición y a pulir el corazón y a guiar el corazón. Pero nosotros tenemos que pedirlo. ¿Viste? Entonces, ese es el punto fundamental de la oración, que la oración está vinculado con la vida espiritual, con la batalla, el conflicto espiritual, porque lo que hace es que nos conecta al ejército de la luz. Y al ser conectado con el ejército de la luz, nos da una ventaja en nuestros desafíos espirituales, porque tenemos
un equipazo que nos está apoyando, un equipazo que quiere que nosotros triunfemos. Entonces es muy importante tomar eso en cuenta, que la oración no es algo que se debe de hacer una vez en cuando. No, es lo más esencial, que sin la oración lo demás es una pérdida. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Le queremos dar gracias a todos por acompañarnos en nuestra escuela sabática. Vamos a continuar con la escuela sabática el próximo sábado con la lección siguiente. Entonces queremos animarle a cada uno que se animen a dedicar más tiempo a la oración, que se animen a tener un poco más prioridad, a darle un poco más prioridad a nuestra vida espiritual en el contexto de la oración. Si quieren acelerarlo, si lo quieren desarrollarlo, lo pueden hacer de una manera personal, privado, y también de una manera corporal, incluyendo a tu pareja, incluyendo quizás a tus hijos, dependiendo de tu situación en el hogar. Pero lo importante es que tenemos que orar. Y cuanto más oramos, más vamos a ver el poder de Dios. Vamos a tener una oración para concluir el espacio de escuela sabática. Querido Padre, hemos aprendido que la oración es fundamental en la vida espiritual. Señor, te queremos pedir que tú nos perdones, Señor, por no tomar más atención a la oración y por no dedicar más tiempo a la oración. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, a tener equilibrio en nuestra vida, de apartarnos de vez en cuando, de apagar estos aparatos electrónicos y a estar en el silencio, a dejar que respire el alma para poder conectarnos con el Dios Todopoderoso. Gracias, oh Dios, por escuchar nuestra oración. Continúa ayudándonos a desarrollar nuestra vida de oración. Esto y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro programa. Como les mencioné, tenemos un programa muy, muy especial. Tenemos un orador, un gran predicador, un gran amigo, el pastor Eldon Ramírez. Él es el presidente de la Asociación del Estado de Montana y él está aquí con nosotros. Va a compartir un tema y luego también tenemos una colaboración musical especial de Camille Aragones, un evangelista musical, junto con el guitarrista Rafael Scarfullery, que va a estar, los dos van a estar compartiendo un duet especial. Pero ahora le vamos a dar paso a nuestro querido hermano y nuestro querido amigo Augusto, que nos va a dirigir en nuestras alabanzas. Adelante, Augusto. Buenas tardes, amados hermanos. En este momento vamos a comenzar el servicio de cantos y en este día he decidido incorporar algunos coritos que no cantamos frecuentemente y vamos a aprender probablemente algunos de ellos. Sí quiero que aprendan uno bien cortito, que lo vamos a repetir en 3 ocasiones y es muy bonito. Casi todos tienen que ver con el amor de Dios en esta ocasión. Así que el primero me gustaría que lo cantáramos, la primera estrofa a una velocidad normal, a un tempo normal, la segunda estrofa un poquito más rápida y la última más rápida para hacerla más divertido, ¿ok? Pues muchas gracias, vamos a hacerlo. Primero se llama Cuando Recuerdo. Cuando recuerdo que Él murió por mí, yo nunca iré hacia atrás. Cuando recuerdo que Él murió por mí, yo nunca iré hacia atrás. Recuerdo que resucitó, yo nunca iré
hacia atrás. No, 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 yo nunca iré hacia atrás, aleluya. No, 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 yo nunca iré hacia atrás. Rápido ahora. Cuando recuerdo que vendrá por mí, yo nunca iré hacia atrás, aleluya. Cuando recuerdo que vendrá por mí, yo nunca iré hacia atrás. No, 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 yo nunca iré hacia atrás, aleluya. No, 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 yo nunca iré hacia atrás. Estos son coritos de campamento, donde el que está dirigiendo los coritos trata de hacerlo bien entusiasmadamente y nos motivan a hacer 2 o 3 cosas, entre ellas cantar rapidito, ¿verdad? Así que espero que les haya gustado. Hay otro himno que es muy famoso y me trae muchos recuerdos de un presidente de la Conferencia General, Roberto Falkenberg, Bob Falkenberg, que murió hace un tiempo atrás y que nació de manera interesante en Puerto Rico, en el Cerro Las Mesas, en el Hospital Bellavista de Mayagüez, cuando sus papás eran misioneros en Puerto Rico. Y lo hicieron en español desde el principio. Se llama Día tan Grande, o sea que es lo recuerdo a él porque Roberto Falkenberg era un cantante excepcional, era un barítono, una voz preciosa y grabó muchos discos. Y entre ellos uno que hizo bien famoso fue Día tan Grande. Así que lo canté, vamos a cantarlo. Vamos a cantar solamente las 2 primeras estrofas de este himno o corito, porque se convirtió en corito de la Iglesia Adventista. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria a su nombre, la noche en el día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello hogar en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle la cruz, que sus heridas me dieron la vida y alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Amén. Hermosos recuerdos. Esto me trae recuerdos de la primera vez que vi a los Heritage Singers en Puerto Rico, que fueron los Heraldos del Rey y Bob Falkenberg también a cantar junto con ellos. Este es otro corito muy famoso. Originalmente lo hicieron en inglés. Creo que se llama Pass It On, creo que es en inglés. Y en español le hicieron muchas traducciones.
Y esta es la traducción más conocida o que mejor recuerdo de Pastor On, es una chispa bastará. Una chispa bastará en mantener un fuego ardiendo, y los de derredor su calor van adquiriendo. Así es el amor de Dios, viva experiencia nos da su amor, a todos lo puedes compartir. Hermosa es la primavera, ya los pájaros florecen, los pajarillos cantan, las flores se engalanan. Así es el amor de Dios, viva experiencia nos da su amor, a todos lo puedes compartir. Deseo para ti la felicidad que siento. Puedes confiar en Dios, no importa lo que sientas. Así es el amor de Dios, viva experiencia nos da su amor, a todos lo puedes compartir. Gritaré desde la montaña y el mundo ha de saber que el Dios de amor ha llegado a mí. Lo quiero compartir. Amén. Qué lindo himno, ¿verdad? Qué lindo corito. Es juvenil, habla de la naturaleza y sobre todo de lo más hermoso, el tema más hermoso que podemos compartir, el amor de Dios. Ahora vamos a cantar el corito cortito que les comenté que me gustaría que todos lo aprendiéramos. Se llama Amor. Amor, 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 amor. Es el evangelio en una palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios es amor. Amor, 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 amor. Es el evangelio en una palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios es amor. Amor, 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 amor. Es el evangelio en una palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Cortito, ¿verdad? Pero hermoso. Hablando de la esencia de lo que es Dios y lo que Dios quiere que seamos nosotros también. Amor para con Él y amor para el prójimo. Y para concluir, vamos a cantar nuestro corito tema, Renuévame. Ese sí que lo conocen muy bien. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo
lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesito más de ti. Necesita más de ti. De ti. Señor, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, que este sábado sea un día especial para cada uno de ustedes, que podamos sentir la presencia del Señor en nuestras vidas y que podamos compartirla con nuestro prójimo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestra familia. Un abrazo fuerte y espero verlos en la próxima ocasión. Bendiciones. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor.
sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, nunca mirar atrás, y no mirar atrás. Muy buenos días, mis queridos amigos. Qué alegría poder estar con ustedes el día de hoy, conectados a través de la red internacional, donde juntos podemos tener un encuentro con Jesús a través de su palabra. Pero no quisiera iniciar sin antes pedirte que me acompañes para que juntos podamos tener una oración y pedirle a Dios que esté con nosotros en el estudio de esta mañana. ¿Sí? Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres un Dios tan bueno y misericordioso, que nos das el privilegio de ver la luz de un nuevo día. Al iniciar el estudio de esta mañana, rogamos que tú nos acompañes, que hables a nuestra mente y a nuestro corazón, y que al finalizar de este tema, todos tengamos la certeza que fuiste tú quien nos hablaste a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que en esta mañana iniciemos entonces en el libro de San Mateo en el capítulo 1 y versículo 1, donde encontramos allí la genealogía de Cristo Jesús. Y puede ser que te estés preguntando, pero ¿qué tiene que ver la genealogía de Dios con el tema de los elegidos? Pues déjame decirte que tiene mucho que ver, porque en el libro de Mateo, en el capítulo 1, está lleno de muchos nombres de personas que fueron elegidas a pesar de la clase de individuos que ellos eran. Es más, allí encontramos muchas sorpresas, porque hay nombres que si fuese por otras personas que hubiese querido ocultar el pasado de algunos, jamás hubiera aparecido. Pero la Biblia me dice que Dios no se avergüenza de sus hijos, a pesar de que hayan cometido errores. Él los ama, los salva, los transforma, los restaura, y de eso se trata el día de hoy nuestro mensaje. Así que puedes iniciar conmigo leyendo en el libro de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 1, dice así: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Nota bien, y ahora empieza a encontrarse la primera sorpresa. Judá engendró de Tamar a Fares. ¿Por qué digo yo que ahí encontramos una sorpresa? Déjame te explico. En los tiempos bíblicos, todo hombre judío decía una oración cada mañana. Y la oración dice lo siguiente: Gracias te doy, oh Dios, que no soy un gentil. Gracias te doy que no soy un esclavo. Y gracias te doy que no soy una mujer. ¿Lo escuchaste muy bien? Hombres dándole gracias a Dios porque no son mujeres. A las mujeres se miraban como ciudadanos de segunda clase. Muy triste. Es una realidad de aquel tiempo. Así que nunca hubieses encontrado tú en ningún árbol genealógico a una mujer. Pero cuando nosotros vemos la Biblia y leemos el árbol genealógico de Cristo Jesús, en los primeros 3 versículos encontramos ya a una mujer. Así que cuando vemos eso, no cabe duda que algo nos quiere comunicar el apóstol San Mateo cuando lo escribe. Yo tuve un profesor en la Universidad de Andrews mientras estudiaba allí. El profesor se llama George Knight, y él escribió un comentario del libro de Mateo, y él dice lo siguiente: encontrar a una mujer en el árbol genealógico de Jesús es como recibir una descarga eléctrica. Sin embargo,
Para un hombre judío, al encontrarse con la clase de mujeres que aparecen en la genealogía de Jesucristo, no sería una descarga eléctrica, sino que una descarga potente de un relámpago. Me llama la atención cómo es que el doctor George Knight lo describe. Sin duda alguna, jamás hubiésemos encontrado una mujer, y mucho menos la clase de mujeres que aparece, dice él. ¿Y por qué lo dice? Porque al iniciar la genealogía habla de una mujer llamada Tamar. Para aquellos tal vez que no se recuerdan o tal vez nunca han escuchado la historia, todo inicia con un hombre que se llamó Judá. Judá tenía 3 hijos y el hijo mayor se casa con Tamar. Pero no mucho tiempo después de haber estado casados, su hijo muere. Y la ley judía en aquel entonces decía que si moría el siguiente hermano, tendría que casarse entonces con la viuda. Y así fue. Judá le entregó su segundo hijo a Tamar. Pero no mucho tiempo después, el segundo hijo muere también. Tenía un hijo más que le quedaba. Y de acuerdo a la ley, le tuvo que haber entregado el tercer hijo. Pero Judá decidió no hacerlo. Me imagino que ha de haber pensado, oye, le di el primer hijo y se murió, le di el segundo hijo y se murió, capaz que le doy el tercero y se muere también. Así que no le permitió a Tamar casarse con su tercer hijo. Y ya ustedes se pueden imaginar cómo se habrá sentido Tamar. Ha de haber sentido el rechazo que tal vez algunos de nosotros hemos sentido en el pasado. A nadie le gusta ser rechazado. Es más, hay ciertos rechazos que duele tanto y penetra lo más profundo del corazón. Algunos son rechazados por sus padres, algunos son rechazados por alguna persona especial, algún joven, alguna señorita que tú tienes algún sentimiento especial pero te ha rechazado. Algunos son rechazados por sus hermanos, sus hermanas. Algunos son rechazados por algún familiar. No importa el rechazo que nosotros recibamos, siempre es doloroso. Pero en este caso aún más, porque toda señorita judía, toda dama judía, anhelaba tener descendencia, porque a través de su descendencia es posible que llegase entonces el Mesías. Y cuando a ella se le niega el tercer hijo, todo su mundo se empieza a destrozar. Y en medio de esa desesperación, ella empieza a tomar decisiones muy tristes, decisiones que nunca debió haber tomado. Una de ellas es pretender ser prostituta. Y lo hace solamente para poder engañar a su suegro, a Judá, para que así él se acostase con ella y ella poder tal vez tener descendencia. En aquel entonces las prostitutas cubrían su rostro, solamente dejaban sus ojos descubiertos. Judá nunca hubiese sabido si era ella o no. Lo que sí sabemos es que finalmente él buscó a una prostituta y Tamar estaba en el lugar indicado, a la hora indicada, porque ella lo había planificado muy bien, que algún día iba a tener descendencia. Y finalmente Judá se acuesta con ella y ella queda embarazada. Qué cosa más triste, ¿verdad? Un relato que, en mi opinión, no me gustaría contar si estuviese en la genealogía de mis antepasados. Pero en la genealogía de Cristo aparece. ¿Por qué tú crees que el apóstol San Mateo decide introducir ese nombre? En realidad, cuando tú lees todas las genealogías que aparecen en la Biblia, nunca encuentras a una mujer. Pero en este caso sí se encuentra. Yo creo que es porque el apóstol San Mateo quería que tú y yo, el día de hoy, pudiésemos reconocer y entender que Dios nos llama a pesar de las decisiones pobres que a veces nosotros tomamos, como lo hizo Tamar. Pero sigamos leyendo. Dice entonces así el libro de San Mateo, ahora en el versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Booz. Rahab, la segunda mujer, una segunda sorpresa. En este caso es aún más sorprendente porque esta mujer no pretendía ser una prostituta. Esta mujer era una prostituta. Y tú te puedes preguntar, pero ¿cómo es posible que una prostituta aparezca en la genealogía de Jesús? ¿Cómo es que ella fue elegida para formar parte del pueblo de Dios? Bueno, la respuesta es sencilla, porque Dios tiene una misericordia que va más allá del entendimiento humano. En este caso, esta mujer es una mujer que vivía de vender su cuerpo, algo que no todos nos podemos relacionar, pero a lo mejor hay alguien que conoce a una prostituta, o posiblemente hay alguien que me esté escuchando que es una prostituta. Es posible que tú te sientas mal por las decisiones que has tomado y puedas pensar que para ti no hay lugar en el pueblo de Dios, que
que cómo Dios te puede elegir. No hagas esas preguntas. No dejes que el enemigo meta esos sentimientos en tu corazón ni en tu mente, porque la Biblia me dice a mí que Dios también tiene misericordia para las prostitutas, para las personas que han cometido errores en su vida. Yo tuve en cierta ocasión la oportunidad de conocer a una dama que con lágrimas amargas me empieza a contar su historia, cómo ella a una corta edad empezó a vender su cuerpo para poder vivir. Quedó embarazada y después, para poder sostener a su primer hijo, sin saber qué otra cosa hacer, continuó vendiendo su cuerpo, hasta que finalmente prácticamente llegó a ser una prostituta que vivía solamente de vender su cuerpo. Quedó embarazada la segunda, tercera, cuarta vez. Todo el mundo sabía que ella era una prostituta. Ella empezó a sentir el remordimiento y finalmente la vergüenza empezó a comerse su corazón, porque sus hijos finalmente se dieron cuenta de lo que ella hacía. Y ella me dice: pastor, ¿será que Dios me puede perdonar? ¿Será que hay lugar para mí en el pueblo de Dios? ¿Será que Dios me puede elegir a pesar que Él sabe de todo lo que yo he hecho? Y la respuesta la encontramos en la Biblia. Sí hay lugar en el pueblo de Dios aún para las prostitutas, para aquellas personas que han tomado decisiones muy tristes en su vida y que estás sufriendo, tal vez tú que me escuchas, una decisión pobre. Dios también te llama. Y aquí en la Biblia me dice que Rahab, la prostituta que vivía en el muro de Jericó, cuando todos aquellos fueron destruidos por su pecado, porque no aceptaron el llamado de Dios, ella, que con amor y humildad acepta el llamado que Dios le hizo, Dios le salva. Y no solamente la salva a ella, sino que salva a todos sus familiares aquel día, porque la misericordia de Dios alcanza aún hasta los paganos, como esta mujer que se llamaba Rahab. Pero en ese mismo versículo seguimos leyendo y dice así: Booz engendró de Ruth a Obed. ¿Quién fue Ruth? La Biblia me habla de una mujer que se llamaba Ruth, la moabita. Ella desciende de una historia muy triste. En el tiempo bíblico encontramos el relato de unas ciudades que se llamaban Sodoma y Gomorra. Esas ciudades estaban tan perversas que tenían que ser limpiadas, tenían que ser completamente erradicadas para poder terminar con el pecado que había en esas ciudades. Pero Dios tiene misericordia de una familia, la familia de Lot, que eran fieles a Dios. Dios los elige para salvación. Ellos salen de la ciudad. Lastimosamente su esposa, por el amor que le tenía, las cosas que tenía allí, ella mira hacia atrás y es convertida en una estatua de sal. Aquí nos encontramos entonces ahora a este hombre viudo con 2 hijas que siguen huyendo y finalmente quedan en una cueva. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero en el tiempo que estuvieron allí, las hijas empezaron a pensar: ¿será que algún día tendremos descendencia? Posiblemente no, porque no conocemos a ningún otro hombre. Y en ese momento de debilidad, no puedes creer lo que pasó. Ellas empezaron a planear cómo emborrachar a su papá para ver si así podían tener descendencia. Y lo logran. Finalmente emborrachan a Lot y la hija mayor se acuesta con su papá y tiene a su hijo Moab, de donde provienen los moabitas. Qué cosa más triste, ¿verdad? Y Dios dice en la palabra que Dios no iba a permitir que ningún moabita entrara en el reino de los cielos, porque los moabitas habían hecho cosas terribles. Ellos son aquellos que habían llevado al pueblo de Israel a que viviesen en medio de orgías, que vivieran una vida promiscua, que se habían apartado las cosas de Dios, y por lo tanto Dios dijo: no entrará ningún moabita en mi pueblo, jamás. Pero entonces cuando nosotros vemos acá que aparece Ruth la moabita, te preguntas: ¿cómo es posible si Dios había dicho que ningún moabita entraría en el pueblo de Dios? Eso me dice a mí que la misericordia divina muchas veces sobrepasa la justicia divina. Quiere decir que si tú has sido un producto de incesto, Dios también tiene un plan para ti y te ha elegido. El incesto es algo muy doloroso. No solamente el que es abusado, sino las consecuencias de ese abuso. Es posible que alguien que me esté viendo ha sido abusada por un primo
Es posible que alguien que me esté escuchando ha sido abusado por un padre, por un tío. Es posible que tú seas el abusador y que finalmente estás sintiendo el remordimiento de lo que tú has hecho. O para la abusada o el abusado, es posible que tú estés cargando ese remordimiento, ese sentimiento de culpabilidad. Tal vez lo pude haber prevenido, tal vez esto, tal vez lo otro. Dios tiene misericordia de ti también, de ambos, y Dios los ha elegido, Dios te ha elegido y Dios quiere salvarte, quiere transformarte, quiere restaurarte. Y la Biblia me dice a mí que hay lugar en el pueblo de Dios aún para aquellos que tienen un pasado tan sucio como este o un pasado tan duro como este. El incesto es algo que es repugnante. El dolor que causa va más allá de lo que muchos podremos entender en algún día. Solamente aquella persona que ha sido abusada puede entenderlo. Y si tú estás cargando esa pena y te está agobiando tu corazón, Dios quiere librarte, Dios quiere transformarte, Dios quiere levantar ese peso. Y solamente Dios lo puede hacer. Pero tú tienes que elegirlo a Él también, porque Él ya te eligió. Nosotros continuamos leyendo entonces la palabra del Señor. Y allí encontramos otro personaje que en realidad me llama a mí mucho la atención porque ni siquiera nos da su nombre. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Nota bien que San Mateo ni siquiera nos da el nombre de esta mujer. Lo pudo haber hecho como lo hizo en las ocasiones anteriores, pero en este caso él quiso escribir específicamente que Salomón fue el hijo de una unión adúltera. ¿Qué cosa? Que el rey David se haya fijado en la mujer de su prójimo. El rey David tenía su propia esposa, no tenía que estar viendo a ninguna otra mujer, pero cayó en tentación, deseó la mujer de su prójimo, se acuesta con la mujer del prójimo, la deja embarazada y ahora no se queda así. Cuando se da cuenta de lo que ha hecho, él ahora manda matar al esposo de la mujer para que nadie se dé cuenta. Nota bien, codició, robó, porque robó la mujer de su prójimo, adulteró y mató. Pecados muy grandes. Y tú podrías decir, ¿cómo es posible que Dios pueda perdonar a tal hombre? Pero aún así, Dios no solamente lo perdona, Dios lo transforma, lo restaura, a tal punto que llega a decir que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Puedes creerlo? Qué cosa más maravillosa que en la Biblia encontramos la genealogía de Cristo y vemos los nombres de los escogidos, de todas esas personas que Él eligió a pesar de los errores que habían cometido. Pero están allí porque no solamente los eligió, ellos lo eligieron a Dios y permitieron que Dios transformara sus vidas. Y transformó la vida de David. Y por eso aparece David ahí. Pero también aparece la mujer de Urías. Aunque no da el nombre, Mateo lo hace especialmente para que tú y yo el día de hoy podamos darnos cuenta que la Biblia muestra la misericordia de Dios para aquellos que han pasado una realidad como esta. Pero seguimos leyendo ahora el versículo 10 y encontramos ahora un caso aún más horroroso de lo que has escuchado hasta ahora. Ezequías engendró a Manasés. ¿Quién fue Manasés? La Biblia me dice a mí que Manasés fue el hombre más malo que existió en el tiempo bíblico, el rey más malo. Si tienes tu Biblia, me puedes acompañar en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33 y versículo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y si sigues leyendo te das cuenta las cosas malas que hizo. Entre ellas, ¿sabes qué es lo que hizo? Él embarazaba a las mujeres, a sus concubinas, con el único propósito de quitarle los hijos para quemarlos vivos y sacrificarlos a sus demonios.
a sus dioses demoníacos. ¿Tú puedes creer eso? ¿Qué tan malo era que el único propósito de embarazar a las mujeres era para quitarles a sus hijos? Dice así la Biblia, en versículo 6, capítulo 33, versículo 6, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y no solamente se queda así. Si tú sigues leyendo, te darás cuenta que él era un adivino, que era alguien que consultaba a los muertos, un espiritista, alguien que estaba envuelto en la magia negra, alguien que elevó altares a esos dioses satánicos y los introdujo dentro del templo. Es más, dice así la palabra del Señor, que Manasés hizo extraviar a Judá, dice el versículo 9. Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Puedes imaginarte? Así que el pueblo de Israel llegó a ser el pueblo más malo de todos los pueblos que existían en aquel entonces. En un tiempo se conocía el pueblo de Israel como el pueblo más santo, un pueblo escogido, real sacerdocio, así se le llamaba. Todos temían porque sabían que Dios Todopoderoso estaba con ellos, un pueblo fiel. Pero en este caso ya no tenían esa reputación. La reputación que tenían era un pueblo malvado. Y todo por causa de ese rey malo, el hombre más malo que la palabra de Dios me habla a mí, el rey más malo de Israel. Dios finalmente entonces no se impone. Si tú no eliges a Dios por amor, Él respeta tu decisión. Y eso es lo que hizo con este rey. Después de tanto tiempo llamándolo y dándole oportunidad una y otra, porque lo había elegido como su rey sobre su pueblo. Pero finalmente el Dios dice, está bien, él entonces se aparta. Y ahora el rey Manasés queda cautivo. Otra nación viene, conquista a este pueblo. Ahora Manasés está con sus manos y sus pies encadenadas. Es más, tiene en su nariz una argolla y lo van alando como si fuese un animal. Y allí, mientras se encontraba él en cautiverio, reflexiona. Y aunque no lo creas, Dios escucha la oración de este hombre tan malo. Así lo es. Él empieza a orar y dice, Señor, perdóname. Y mientras está allí sufriendo las consecuencias de su pecado, sufriendo las consecuencias de sus acciones, él eleva su voz. Dios no solamente lo escucha, sino que Dios lo libera. ¿Escuchaste bien? Lo libera. Y no solamente lo libera, sino que lo restaura nuevamente como rey de Israel. Y le devuelve su trono. Pero ahora es un hombre diferente. Al él entender qué significa ser elegido, él ahora empieza a desarrollar esos dones que Dios ha puesto en él. Él empieza a hacer ahora las cosas buenas. Y aunque fue el rey más malo que haya existido, llegó a ser un rey bueno al final de su vida, donde empezó ahora a limpiar el templo de todas esas cosas malas que había hecho, a derrumbar todos esos altares demoníacos que había construido. Empezó ahora a enseñarle al pueblo las cosas buenas que debían hacer y finalmente el pueblo una vez más fue restaurado. Porque este hombre reconoció que cuando Dios lo elige, Dios lo transforma, le da la oportunidad de entonces ser de bendición para otros. Así que mi amigo y amiga que me escuchas en esta hora, no me digas que tú eres muy malo, que eres tan malo que Dios a ti no te va a escuchar. Porque en la genealogía de Cristo hemos encontrado muchos ejemplos y ninguno de ellos es más malo de lo que tú has hecho. Dios a ti te ama y te ama tanto que antes que tú nacieras, Él te había elegido. Y antes que tú nacieras, Él tenía un plan de salvación para ti. Y es por eso que la Biblia me dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nota bien que dice todo aquel que en Él crea. Y todo significa todo, los buenos y los malos. No digas que tú eres muy malo como para que Dios te perdone, porque Dios te ha elegido a pesar de tu pasado, incluso a pesar de tu presente. Si tú me estás escuchando el día de hoy y te relaciones con cualquiera de estos personajes bíblicos que yo he mencionado en esta mañana, el día de hoy el mensaje es sencillo. Dios te eligió y quiere transformar tu vida. Si Dios te ha hablado a ti el día de hoy, no dejes pasar esta oportunidad. Habla con aquellos amigos que te han invitado.
Si te han invitado es porque te aman. Si te han invitado a que estés presente a través de esta transmisión, es porque ellos quieren que tú escuches mensajes de salvación, mensajes inspiradores que te lleguen al corazón. Y si Dios te ha hablado en esta hora, no dejes pasar por alto esta linda oportunidad. Dios quiere que tú puedas bajar a las aguas del bautismo para que puedas ser lavado completamente, para que puedas ser restaurado, para que puedas ser restaurada, para que puedas ser transformado y para que puedas vivir esa vida que Dios tiene preparado para ti. ¿Quisieras aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador personal? ¿Quisieras hacerlo? Si estuviéramos cara a cara, yo te invitaría a que pasaras al frente para poder orar por ti. Pero como no estamos cara a cara, porque no estamos juntos, lo que sí quisiera que hicieras en estos momentos es que tomes ese teléfono celular, tableta o cualquier aparato que estás viendo y que puedas escribir ahí: yo acepto a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Si tú lo quieres hacer, si tú quieres aceptar a Cristo, te invito a que lo hagas. Escribe simplemente: yo acepto a Cristo. Y Dios va a venir a tu corazón en estos momentos. Quisiera orar por ti. Quisiera que Dios venga a tu vida en estos momentos y que pueda transformarte una vez y para siempre. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, hemos leído a través de tu palabra cómo tú te has manifestado de una manera muy especial en la vida de hombres y mujeres que tuvieron un pasado muy oscuro, muy doloroso. Hombres y mujeres que sufrieron las consecuencias de sus acciones, pero que también experimentaron tu gracia, tu perdón y que fueron transformadas. Te damos gracias, Señor, que tú no te avergüenzas de esas personas que cometieron errores. No te avergüenzas porque aún aparecen en la genealogía de Cristo Jesús. Señor, gracias porque a través de esos ejemplos nosotros podemos el día de hoy tener la certeza que tú no solamente perdonas nuestros pecados si te aceptamos, sino que tú también transformas nuestras vidas. Tú nos restauras y nos das la oportunidad de experimentar cosas extraordinarias. Podemos pertenecer al pueblo de Dios en el presente, porque al igual que hay un árbol genealógico en el libro de San Mateo, en el capítulo 1, también encontramos un árbol espiritual. Ese árbol que nos habla de la muerte de Cristo Jesús. Él murió en un madero para que nosotros podamos tener vida eterna, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y en esta mañana, Señor, a todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, ruego que tú puedas venir a sus vidas, que tú los puedas transformar, que puedas restaurar y que no permitas que nada ni nadie les quite ese privilegio y ese gozo de bajar a las aguas del bautismo. Que lo puedan hacer lo antes posible y que puedan gozar de una nueva vida. Y al concluir esta oración, Señor, clamo la promesa bíblica para sus vidas que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús.